¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo desde YouTube. Aquí estamos, hemos vuelto, aquí, en la plataforma roja, porque ya llevamos tiempo sin hacer directo y digo, bueno, pues hoy vamos a entrar un ratito, vamos a ir entrando en dinámica regular con vosotros. Vamos a ver si volvemos a la senda de los directos, que oye, yo creo que es algo que pues ha sido una de las señas de identidad, ¿no? De este canal de siempre, a las 7 de la tarde, con vosotros, para charlar de la actualidad del Real Madrid. Es verdad que, bueno, el hacer el directo y algunas cosas por la mañana hacer el directo en la plataforma morada me ha trastocado un poco esto, pero voy a intentar, pues, estar en los dos sitios y de alguna manera que vosotros me veáis también en directo por aquí, ¿vale? Así que nada, lo dicho, si queréis estar aquí conmigo, estupendo. Yo sé que poco a poco pues iréis entrando e iremos generando esta dinámica, ¿eh? Que yo sé que va a costar volver a lo de antaño, porque también hay en tono yo el mea culpa, pues digamos que está un poquito desconectado de los streams, ¿no? De YouTube probablemente, más allá de los directos con los miembros, el Mundial, que sí que hicimos directos tal, pero con el Real Madrid y los directos diarios he fallado un poquito. Bienvenidos seáis todos a este directo, me encantaría que charlemos sobre el futuro del Real Madrid. Tenéis un vídeo en el canal desde las 5 y algo de la tarde al respecto de lo que puede ser la delantera Real Madrid 2024. Tenéis también vídeo de básquet respecto a las novedades del Real Madrid ante el Maccabi. Novedades importantes que ahora, si os apetece, pues evidentemente tocaremos. Ha habido comida de Navidad, o de, más bien, de entrada de año, ¿no? Podríamos decir, donde ha estado Florentino Pérez con las distintas secciones y donde además ha hablado del femenino, lo cual yo creo que está muy bien y con la sensación de que se van a hacer cosas buenas, ¿no? Hablando del femenino, también si queréis hablamos de alguna cosa que ha ido saliendo, de algunas informaciones que se han confirmado, como por ejemplo Maika Jiménez, la información que ha confirmado respecto a Alessia Russo y Romy Leuchter, cosas que os hemos comentado en estos canales, tanto en Vikingas y Merengues con Oscar Moya como aquí, lo cual está bien, ¿no? Que distintos canales comenten esto. Ya lo que estaría estupendo es que nos mencionaran, pero eso yo creo que ya es demasiado. Que nos mencionen ya, eso de mencionar, claro, a un frutero y a un tío de Chamberí perdido por ahí, mejor no les mencionamos y ya está, oye. Mucho, mucho mejor. Nosotros como gilipollas mencionamos a los periodistas, pero los periodistas, como deben ser de una categoría prime o superior, a nosotros, pues mejor no mencionarnos, ¿eh? Que queda mucho mejor. Bueno, pues así van los temas. Bueno, no sé si funciona el chat, creo que sí, porque veo... Sí, Ana Paula aquí ha dejado un comentario, muy buenas. Es que, joder, en serio, ¿eh? Vais a pensar que es una gilipollez, tíos, pero se me hace extraño los los directos de YouTube así. Se me hace muy, pero que muy raro. Pero bueno, intuyo que estáis ahí al otro lado porque veo que va entrando gente y ya está. Nada más que soy muy tímido si no os apetece hablar. No pasa nada, chicos. Para eso estamos. Bueno, vamos a hablar del Real Madrid de fútbol. Tenemos partido ante el Villarreal este próximo sábado. Ya sabéis, la última hora la conforma Dani Carvajal, que estará... Vamos a ver cuánto tiempo lo de Carvajal. Ya tiene lesión de por medio, problemas en el sóleo y vamos a ver para cuánto tiene nuestro amigo Dani Carvajal. Probablemente jugará Lucas ante este Villarreal de Quique Setién. Y bueno, una buena noticia que hay respecto a todo esto de aquella manera es que Lewandowski no va a jugar frente al Atlético de Madrid, que manda huevos que de una manera muy particular haya podido jugar, ¿no? Este último partido de Liga ante el Español, pero frente al Atlético de Madrid y sucesivos cumplirá sanción. Muy buenas, J. Martins, ahí está, miembro del canal, muy buenas. ¿Cómo vas, amigo? Aquí estamos en este directito que nos ha dado por ahí hoy. Digo, voy a entrar un rato con vosotros, también un poco dependiendo de cuántos seáis. Insisto, sé que ha sido un poco culpa mía, que no he estado ahí, pero bueno, me gustaría que me dierais una nueva oportunidad y que volváis aquí a los directos. Llevaba tiempo Carvajal sin lesionarse, ¿no? Creo que es lo que ibas a decir. Bueno, demasiado, ¿no? Es un jugador
es difícil, ¿no? Que no se lesione. Es realmente complicado. Ya lo ha demostrado en las últimas 3 temporadas. Lesión tras lesión. Es el casi pan nuestro de cada día. Por cierto, noticia desde Brasil. Brasil ha quitado de la convocatoria a Endrick de cara al sudamericano. ¿De acuerdo? No va a estar en el sudamericano. La idea de Palmeiras es que no jugara y así va a ser. No va a jugar este torneo. A mí me hubiera encantado verlo, pero no lo vamos a ver. ¿De acuerdo, chicos? Antonio Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, crack? ¿Qué te cuentas? Aquí ya estamos, los directos de Madridismo al día en YouTube. Espero que os vayáis animando, vayáis activados, participando con ganas. Como antes, vamos, volver a lo de antes, sin más, Yo no pido ni más ni menos. Yo simplemente volver a lo mismo. Y con respecto al partido de básquet, de mañana, cuidadito, porque tenemos algunas bajas y eso vamos a ver cómo afecta al equipo. Con además una situación de sensibilidad importante y con complicaciones, ¿no? De juego, con sensaciones raras. Ojalá mañana ganemos a un buen equipo. El Maccabi de Lorenzo Brown. Hola, Padrique, ¿qué pasa, Dil? ¿Cómo vas, tío? Buenas noches, José Luis Rivera, Jiménez, ¿qué tal? A Endrick habrá que darle tiempo, no va a venir para ser titular. Pues esto yo siempre digo lo mismo. Depende del terreno de juego, que es el que dicta sentencia. Depende de la aclimatación, de cómo tarden en aclimatarse, de los pasos que dé. Pero me da a mí la sensación que el Real Madrid le ha visto algo muy especial y que confía mucho en él. Ha metido mucha pasta de por medio, eso es una evidencia. Vamos a ver cómo se adecúa a lo que es entorno, presión Real Madrid. Fútbol distinto en Europa, pero yo lo explico en el vídeo. Creo que el plan del Real Madrid está muy marcado de aquí al 24. Tengo un gripazo gordo. Joder, Dil, tío, pues mucho ánimo, macho, y a recuperarse. Buenas, Mario Luni. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay otro miembro del canal. A ver si puede ser que ganemos mañana. Sí, por poder, por supuesto, sí. No me empecéis a enturbiar el chat, chavales. Lo digo por el señor Dil y Mario Luni, que les encanta liarse la manta uno al otro. ¿Qué pasa? Padrique. Vosotros sí que sois padres, joder. Claro que sí. Bueno, yo con Endrick tengo mucha esperanza. Yo la verdad tengo mucha fe. Mucha fe. Y es verdad, que hemos metido mucha pasta, mucho dinero, pero yo espero que la cosa salga bien. Queda tiempo para eso. Obviamente hay que terminar esta temporada y terminar la que viene. Pero estoy metiéndole mano al roscón con nata, dice Mario. Y Dil le responde, te vas a poner gordo, Mario. Bueno, Sergio, deja que coma roscón, que coma lo que le dé la gana, que disfrute, que lo pase bien. Que un roscón, jo, macho, está muy rico, Yo por la tarde también he tomado un poquito. Muy disfrutón. Muy disfrutón. A ver, que os leo. Cualquier equipo con un buen base nos hace daño, dice J. Martins. A ver, es lógico que a día de hoy tengamos la sensación de que se puede mejorar mucho el puesto de base, pero yo también creo que hay margen de mejora. Es decir, con lo que tenemos yo pienso que también podemos mejorar. O sea que yo me voy a comer uno entero. Bueno, Sergio, con cuidado, no te me atragantes, con calma. Ya echaba de menos los directos. ¿Qué pasa, Rafael? Muy buenas. Pues sí, tío, aquí estamos, nuevo directo. Vamos a intentar cumplir con el day to day, con el día a día, para que estéis aquí con nosotros, para poder charlar, siempre y cuando no haya algún tipo de cuestión, algún tipo de tema, ya sea en forma de partido, lo que sea. Bueno, vamos a intentar de verdad estar aquí. Que yo lo siento, de veras. Sí que me desvinculé un poco de los directos, pero ha sido una marcha para volver más fuertes. Hay que pensar en positivo. ¿Por qué no hacías directos, Quique? Me pregunta Adil. Bueno, pues no hice directos porque
hubo un momento dado que empecé a ver que la gente dejó de entrar un poco en los directos, ¿no? Y no sé exactamente qué motivación llevó a eso. Me desenganché, me desmotivé un poco y en realidad a lo mejor lo que yo necesitaba era un impulso, lo que se suele decir, ¿no? De dar 2 pasos atrás para dar 3 pasos delante. Pues quizás un poco eso. Quizás un poco eso. Necesitaba ver con perspectiva. También entender que el canal tiene sus momentos valle, que tiene sus complicaciones, que tiene sus momentos. Y... Por favor, Mario, ¿cómo que acabas de sacar el muñeco? De verdad. No sé a qué muñeco te refieres. Si es al que creo que te refieres. Yo estuve trabajando un montón y no podía, por eso no entraba. A veces viene bien descansar. Claro, es como un... Exacto, eso te relaja. Es un mínimo alto y ya está. Muy buenas, Cristian Pérez Molina. ¿Qué tal? Bienvenido a este directo. Me encantaría que todos los que vayáis entrando, pues saludéis por aquí, ¿no? Como en plan, hey, aquí estoy por madridismo al día. Yo creo que hacemos un buen trabajo en los directos, evidentemente todo es mejorable, pero es una manera también de acercarme y de estar más cerca vuestra, ¿no? Que además ya en este canal hemos superado los 20.500 suscriptores, que ya un canal que se va haciendo más grande cada día, que va teniendo momentos mejores, peores, pero yo creo que ya soy de la teoría de que esto no hay quien lo pare, ¿no? De que vosotros habéis apostado por este canal y que ya esto es una cuestión de tiempo de que realmente pues se convierta en un canal grande a nivel de número de personas. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué te cuentas? Dime algo de Mbappé. ¿Qué quieres que te cuente de Mbappé? Porque yo no tengo información de Mbappé, Cristian. Es decir, yo no trabajo con información del Real Madrid masculino, sí del femenino, en alguna ocasión, con cositas, pero no del masculino. Si quieres mi opinión y te interesa, mi opinión es que Mbappé vendrá en un momento determinado. Más tarde, más pronto, pero soy de la teoría positiva y pienso que va a venir. El mundial también habrá hecho bajar mucho, pero no a ti solo. El mundial afectó. El mundial afectó, pero ya antes del mundial noté un bajón. Al igual que en los vídeos había vídeos de subidón, de bajón, un poco de todo, como siempre, los directos iban bajando. Y realmente yo creo que tenemos un encuadre chulo, tenemos un set muy profesional, tenemos un buen micro, yo creo que tenemos los elementos para realmente poder transmitir de manera interesante para vosotros la actualidad del Real Madrid. Hola Vladimir, desde Panamá, amigo mío. Carlos Núñez, muy buenas desde Galicia. ¿Qué pasa, Carlos? Bueno, si sois buenos, vamos a ir poniendo el grupo de Telegram por aquí para que podáis entrar al grupo de Telegram donde de manera, se intenta al menos cordial, podamos debatir y charlar de nuestro querido Real Madrid. Si vais a venir de buena onda, de buen rollo, con una buena conducta para charlar y debatir, sois bienvenidos a ese grupo de Telegram, ¿vale? Ana Paula probablemente os lo pondrá aquí durante el stream, en el chat, ¿vale? Por aquí podéis entrar. Es un Telegram público, ¿vale? Y no es de esos Telegrams ahí simplemente para poner cosas promocionales del canal, sino vosotros podéis interactuar y hablar. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Hans. Desde Perú, excelente que regresen los directos. Pues mira, lo primero, muchas gracias por volver tú también. O sea, vuelvo yo, pero tú también vuelves, Hans Francisco Andrade Chávez. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, ¿eh? Y nada, que le iremos dando a los directos, chicos, de verdad, ¿eh? Yo me comprometo ya a hacer mi trabajo de stream diario en YouTube, tal y como estaba haciendo en la otra plataforma, en la plataforma morada, lo voy a hacer aquí también. Y ya está, ¿vale? De verdad, disculpas. No sé cuántas veces me va a disculpar, demasiadas ya. Creo que ya estoy quedando tonto. A ver, os recomiendo Telegram vivamente. A veces dejo notas de audio y mi voz os pondrá cachondos, Carlos. A ver, yo no es por nada, Carlos, ya creo que nos conocemos, no en persona. Que oye, si voy a Galicia, pues me encantaría conocerte. Pero tú serías muy bueno para entrar aquí, y charlar y comentar la actualidad. Hablas muy bien, tienes muy buena voz, así que lo harías de puta madre, tío. Saqué el muñeco del rosco. Vale, Mario, eso me interesa más que el otro muñeco. Carlos, yo confirmo eso. A ver, Sergio, no te me pongas juguetón, ¿eh? No te me pongas juguetón. Cuidado con tanto azúcar, José Luis, exacto. Ana Paula, pon el enlace ahí de Telegram, hombre. Buenas tardes, tocayo. ¿Qué pasa, Enrique Soria? ¿Qué tal? A ver, Ana Paula va a poner aquí el Telegram. Cuando lo ponga, yo os lo fijo como comentario fijado en el chat en modo destacado. ¿Vale? Para que podáis entrar a nuestro Telegram de buen rollo. A las 7:30 tengo una noticia que daros, por cierto, ¿vale?
ya que llevamos más tiempo y sois ya más gente, casi 40 personas, a las 7:30 tengo que daros una noticia respecto al canal, ¿de acuerdo? De cara a un tema que creo que os va a interesar. Quizás el bajón del Real Madrid antes del Mundial fue la razón del bajón del canal, o quizás la confirmación de que no se iba a fichar. Un poco de todo, quizás, Rafael. Al final, el canal yo sé que tiene momentos valle, gente con experiencia me lo ha dicho, es normal. ¿Qué es el Telegram de Madridismo al Día? Pues Telegram es una plataforma para charlar, chatear. Ahí lo tenéis, ¿vale? Os lo voy a poner aquí. Fijar mensaje. ¿Vale? Ahí lo tenéis, como comentario fijado destacado, ¿vale? Ahí lo tenéis. Hola, Derbis, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, y como siempre, por supuesto, que no se me olvide, que hay que ser agradecido en esta puñetera vida. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los miembros del canal y gracias a los superchats que hacéis en los vídeos, es decir, gracias a todos. De verdad, de corazao, ¿eh? Sois unos cracks. Donaciones, miembros, suscriptores, lo que sea. Vuestro apoyo me mola. Gracias. Quiero descansar y Quique no me deja. Correcto. Quique deja descansar a Ana, sin vergüenza. Yo la dejo descansar, pero trabajando, ¿sabes? Es una manera activa de descansar. Es como la huelga a la japonesa. Me uní al Telegram, dice José Luis. Pues muy bien, bienvenido José Luis al grupo de Telegram. Ir entrando, todos los que os apetezca, entrar en ese grupo, porque aparte de compartir los vídeos de YouTube y cositas de la plataforma morada, ¿de acuerdo? Lo que hacemos, evidentemente, es charlar de nuestro querido Real Madrid, que de eso se trata. Por cierto, si le dais like al directo, es gratis, no cuesta nada, apoyáis el canal y hacéis que este directo se recomiende y que podamos crecer, ¿vale? Eso os lo agradezco un montón. Like, si os gusta. Obviamente, si no os gusta el canal ni el directo, no le deis like. Mario, voy a por ti. ¿Qué habláis? Sergio tiene voz de Moncho Chávez. ¿Qué dices, tío? ¿Qué habláis? Estáis jodidamente locos. Yo me imagino irme de fiesta con Sergio y con Mario, tío. Ana Paula me viene a buscar a un hospital o algo. Madre mía. Quique se asegura el fichaje de Bellingham. Me pregunta Dervis Salazar. Bueno, lo de Bellingham, ya sabéis que yo soy del grupo de los optimistas con respecto a Jude Bellingham, porque todas las informaciones de periodistas generales y periodistas cercanos al Real Madrid invitan al optimismo. Todos coinciden en que la operación se va a acelerar en las próximas semanas. Todos coinciden en que el Real Madrid tiene la delantera. Todos coinciden en que el Borussia Dortmund va a tomar una determinación pronto porque es un club que funciona mediante accionariado. Y también, por otra parte, el Madrid ya tiene presto y dispuesto el dinero tal y como se ha comentado. Tiene la economía para encauzar una operación de esta magnitud. O sea que yo soy optimista. Ahora bien, con el Liverpool de por medio, pues hay que andarse con cuidado. Mario, tus fuentes son las de Badajoz, así que no me valen. Con todo el cariño que te tengo. Te lo pasarías bien, Quique. Sobre todo conmigo, que no tengo vergüenza para nada. Sí. Yo lo sé que me lo pasaría bien. El tema es que, pues, sois unos fieras. Sois gente peligrosa. Las fuentes de Mario son los... ¿Los qué? Ana Paula, termina eso. Va a salir carito el niño. A ver, es que en el fútbol de hoy, pues mirar Hendrik, mejor ejemplo. Son los mismos del césped del Bernabéu. Ah, vale, las fuentes de Mario son las mismas que las fuentes del Bernabéu, ¿no? Sí. ¿El femenino crees que se vaya a mover en estas semanas? Femenino ya se ha movido, Vladimir. En este canal, ya lo sabéis, se ha cerrado ya de cara a la próxima temporada Hailey Raso. A ver, se ha cerrado no significa que está al 100%, está al 99%, siempre y cuando pase el reconocimiento médico. Fichada. Termina contrato, 2 años de contrato que se la van a hacer, entre 100k y 120k al año, punto. ¿No habrá sorpresas para invierno?, pregunta Ana Paula. Se está hablando por ahí de Victoria Pelova, pero yo diría que hay más opciones del Arsenal. No me consta nada del Real Madrid. Yo ya me uní al grupo de Telegram, Quique. Muy bien, José Luis. Creo que me lo has comentado antes. Fenomenal, tío. Militao, Lucas Vázquez o Rüdiger para el lateral derecho en Villarreal, Quique. Hombre, si fuera yo metería a Militao a Rüdiger antes que a Lucas Vázquez. Lo que pienso que va a hacer, meter a Lucas Vázquez. Creo que va a ser un partido muy jodido ante Villarreal. Partido de ganar muy justo o empatar. Es más, no me extrañaría, realmente no me extrañaría que el Real Madrid y el Barça pincharan ante Atlético y Villarreal. No me parecería nada sorprendente. Lo siento, por no ser tan optimista. Irene María Castillo. Muy buenas. Oye, Irene, yo creo que eres la misma, puede ser
¿Que ha entrado hoy en la plataforma morada? Ha habido una chica que se llamaba Irene. Creo que puede ser tú. O no. Con respecto a Nico Paz, oportunidades, ¿a qué te refieres? ¿El primer equipo a día de hoy? No. Si te refieres a ir al Castilla el año que viene, sí. Y me parece que es un jugador con un gran futuro. Futbolista alto, con clase, con talento, con gran conducción, llegada. Creo que tiene todas las virtudes para jugar al fútbol de manera sensacional. Lleva el balón cosido al pie. Y tiene mucho nivel técnico. Es un muy buen interior. En un momento dado también podría ser pivote. Quizás. Habrá que ver su evolución. Para mí es más un interior. Quique, el Madrid iría por un lateral derecho. Alfonso Davies está complicado. Bueno, Alfonso Davies es lateral izquierdo. Alfonso Davies termina en 2025 contrato, igual que Ferland Mendy. Y para que Davies venga, hay que meter mucha pasta. Y obviamente tendría que salir Mendy. No lo veo factible a medio ni a corto plazo. Opinión, no información. ¿Qué habláis de gordos, macho? ¿Qué habláis, tío? De gordos por ahí. Que empezáis a meter off topics ahí rarunos. Hoy me ha parecido muy gracioso porque me ha dicho un chico por la plataforma morada, por Twitch. Me dice, no, Davis 2025, no 24. ¿Cómo me ha dicho? Cuando me iba a despedir me ha dicho, oye, pero ¿cómo que no vas a entrar en Reyes? ¿Y tú quieres vivir de esto? Y yo digo, a ver, que quiera vivir de esto o no, creo que no va a depender mucho de si entro en Reyes Magos o no, en el Día de Reyes. Y segundo, de momento a mí lo que me da dinero, como si fuera entre comillas un empleo, que yo lo vivo de otra manera, es YouTube. A mí nadie me ha dado partner, evidentemente, porque no cumplo con los requisitos partner de momento, ni nadie de Twitch se ha puesto en contacto conmigo, ni nada. En cambio, aquí, con sus cosas mejores o peores, de momento, aquí andamos. Lucas Vázquez no es un gran lateral, pero no le recuerdo partidos calamitosos. Cumple. Habría que mirar eso en detalle, ¿eh? Hombre. Quique, ¿acaso no se debería probar a los canteranos en vez de seguir con jugadores como Hazard? ¿Dónde lo firmamos? Hans Francisco. Lo miramos donde quieras. Por mí, Hazard, mañana mismo fuera del Real Madrid. El problema, tienes que pagarle. Le quedan todavía 2 años de contrato. Y el Madrid no le va a pagar el contrato para que se vaya. Se lo prefiere comer. Vinicius Tobías para el lateral derecho. Odriozola no me gusta. Odriozola es que no pinta nada. Yo le tengo mucho aprecio, a mí. El chaval me cae bien, así. Pero, hombre, para el Madrid nunca me ha parecido jugador Álvaro Odriozola. Desde su primera temporada, donde le testé, no me ha parecido jugador para el Real Madrid. Nunca. No tiene el carácter ni los mínimos. Arantxa dijo ayer que espera un 2009. ¿Cuándo? En 2023, ahora en verano. Hombre, a mí solo se me ocurre una manera de que sea un 2009. Y no con Bellingham. Si hablamos de un 2009, hablamos de otra cosa. No solo Bellingham, sino algo más. Yo veo muy difícil que Mbappé pueda venir en 2023. Ya si hablamos de 2024, podemos hablar de lo que queráis. Opinión. Buenas tardes, ¿qué pasa, Ivonne? El Eibar ha fichado a Carlos Arana, del Villarreal. Ah, buen extremo derecho, ¿no? Arana. Arana me suena que juega por la derecha, ¿no? Perfil centrador y tal. Me suena a mí, ¿eh? Me suena. Bellingham Mbappé, dice Mario Luni. Si se viene un verano 2009, todo lo que sea menos de eso, no me vale. No es verano 2009. Vinieron Cristiano, Kaká, Benzema, Xavi Alonso en un mismo verano. 4 jugadores de talla mundial. Brutales. Pues porque Kroos se va. Sergio, Kroos se va. Por eso el Madrid acelera por Bellingham, porque sabe que Kroos no va a continuar, casi seguro. Si traemos Bellingham Mbappé, se acaba el fútbol. Hombre, qué cachondo, ¿no? No se acaba el fútbol, tíos, que los cromos no ganan. Y bien lo sabe el Real Madrid con los galácticos. Ganan los equipos. Creo que es delantero, Arana. A mí me suena más bien que es extremo, ¿no? Ah, delantero. Ah, vale. Pues entonces
Entonces yo me he confundido con otra Arana, puede ser, o lo que sea. Se me ha cruzado info por la cabeza. Perdonad. Perdona, Ivonne. A ver. Si no es ahora, será el año que viene, lo de Mbappé. Yo pienso que si hay más oportunidades será en 2024 que en el 23. Pero bueno. Yo como no tengo información de Mbappé, y ya es un tema que me desgasta mucho. Pero los Galácticos porque estaban acabados, Quique, si no arrasan. Pero se juntaron muchos cromos de manera indebida. Hay que crear equipos. Equipos, bloques, estructuras colectivas de calidad. Y si en un 2000... Y si es un 2009 pero en el femenino... No, María. No. En el femenino, el 2009 va a tener que esperar al 25 o así. Antes de eso, no esperemos un 2009 en el femenino, porque todos los caminos van en proceso de mejora. A ver, cositas. Me dice Derbis, Kike, ¿no te gustaría Wesley Fofana? Entiendo que te refieres a Wesley Fofana. No, porque de centrales vamos bien ya. Información no tiene nadie. Mira, Marca, hace hoy una portada sobre Bellingham para no decir nada. Eso es de José Félix Díaz, que cada X tiempo tiene que escribir. Pero José Félix Díaz sí que tiene información. A ver, si le pasan cosas. Luego, pues también tirará de rollo, pero tiene cosas. ¿Qué opinas del delantero del B que jugó con el Cacereño? Pues poco. De Álvaro, poco en el partido. Si te refieres a Álvaro en relación a su proceso como futbolista a nivel profesional, cómo pueda crecer, creo que tiene muy buenas facultades. Yo, de hecho, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Se suele decir. Si yo no ficho el año que viene a ningún 9, me subo a Alvarito Rodríguez, me subo a Rivas, me traigo a Brahim, me quito a Hazard, Mariano se va, hago movimientos de ese tipo, que puedan constituir y mejorar la plantilla o darle distintos remedios. Creo que Álvaro tiene condiciones bárbaras, físicas, de zancada, tiene gol, tiene remate, tiene control de espaldas, creo que es un jugador muy completo. Pero, dice Dild, nos dice Sergio Dild the Greatest, ¿por qué el Madrid no mira la NBA como Baskonia con Howard? Bueno, aquí hay que poner unos matices. A ver, el Madrid no es que no mire la NBA. En tal caso, Howard, donde ahí trabajó bien, fue en la Liga de Desarrollo, porque en Denver contó lo mismo que Campazo. De hecho, bueno, lo mismo. De hecho, coincidieron en Denver. Marcus Howard destacó mucho en Liga de Desarrollo, en el equipo vinculado de Colorado, si no me equivoco. Y a partir de ahí se hizo la apuesta. Lo que yo creo que sí que ha hecho el Madrid es mirar la Liga de Desarrollo. Por ejemplo, Peter Corneli. ¿De dónde viene Peter Corneli? Ex Denver Nuggets. Liga de Desarrollo. Lo que pasa es que hay que apostar por bases también de ese perfil, no solo por complementos tipo Corneli. A eso me refiero. A ver. Cae Berger. Oh, ojo, cae. ¿Qué pasa, Cae Berger? Ojo al lateral derecho del Valladolid, Iván Fresneda. Tiene muy buena pinta, Iván Fresneda. El problema es que tiene una cláusula de 30 millones de euros. No sé si el Valladolid querría negociar. También os digo. Creo que la apuesta al club va a ser Vinicius Tobías. Pero hay una cosa que no me encaja, porque con Ancelotti por medio no veo yo que vayan a subir muchos canteranos. Quizá dos. De hecho, Arantxa Rodríguez habló de que había dos canteranos que podían subir al primer equipo. Y creo que pueden ser Vinicius, Tobías y Sergio Arribas. Howard nunca va a volver a la NBA. Su estatura no le da para ser un jugador útil. Hará carrera en Europa. A ver, Marcus Howard puede tener contratos en la NBA porque los han tenido Mike James o Shane Larkin, que son palabras mayores, ¿no? Por ejemplo, Shane Larkin jugó en Boston, si no recuerdo, y Mike James, por ejemplo, hizo una temporada muy prolífica, intermedia en su carrera deportiva en Phoenix Suns, donde promedió unos 14 puntos por partido, y jugando bastante bien, eso sí, en una fase previa a los Phoenix Suns campeones, o sea, los Phoenix Suns competitivos. Pero, ¿por tener contrato en NBA Marcus Howard puede tener? Sí. Ahora bien, en Europa es donde él más va a destacar su juego. A ver, Irene, ¿qué es lo que ha dicho? No sé qué ha dicho Irene. Ah, vale. Debemos utilizar más a canteranos. Mira de Pablo Barrios el Atleti. Bueno, Pablo Barrios es canterano del Real Madrid, no del Atleti. Punto número 1. Pablo Barrios jugó en la cantera del Real Madrid hasta la temporada 16-17, si no recuerdo mal.
¿Cuánta? Bueno, pero eso es canterano. ¿Pero dónde jugó antes? ¿En el Madrid o en el Atleti? Pues ya está. Es decir, que fue del Madrid al Atleti. Punto. Ya está. O sea, el proceso fue así. Tiene muy buena pinta. Pablo Barrios tiene muy buena pinta. O sea, a mí me parece que debe molar. Debe molar en el futuro verle. O sea, me parece un jugador... Sobre todo hay una cosa de Pablo Barrios que me gusta mucho, es que tiene la cabeza siempre arriba cuando busca jugadores. Eso en un centrocampista es muy importante. Marcus Howard es un perfil Larkin, Mike James, Darius Adams. Ese es el perfil. Ese es un poco el perfil. Perfil jugón, pequeño, con mucha aceleración. ¿Qué opinas de Hazard? Está otra vez gordito. Bueno, Hazard, flaquito, gordito, ya no es una cuestión de flaquito, gordito. Confianza y tobillo. Ya olvídate. Lo de Hazard no lo veo. No lo veo. ¿De qué me perdí con lo de la delantera? ¿Qué pasa, Lucas? Bueno, veo que vais entrando poco a poco. Gracias a todos los que vais entrando en este directo. Nada, lo de la delantera es simplemente he hecho un vídeo respecto a Endrick, Rodrigo y Vinicius, de que tiene visos de ser la delantera 2024, si todo va bien, y que creo que es una apuesta muy marcada en la línea de política de fichajes del club. En ese extremo derecho falta alguien, dice Roy Fontalvo. Vamos a ver dónde juega Rodrigo. Rodrigo puede perfilarse derecha por dentro. ¿Cuál sería la delantera titular y suplente? Hombre, eso ya me preguntas mucho. Yo lo que te digo es que hay muchas opciones de que esa delantera pudiera darse, que no es algo descabellado y que es la apuesta del club para el futuro, con la política de Juni Calafat o del Real Madrid. Del Real Madrid, porque al final Juni Calafat trabaja como jefe de scouting del Real Madrid. Y creo que es la idea clara. Tienes que hacer vídeos de futuros fichajes del Madrid en Tikilina, Mihailuk. ¿Por qué no va a ser titular? Endrick. Por un futbolista que mete 60 kilos, ¿tú piensas que no tiene la idea del club de que sea titular? ¿Por qué tanto odio para Vinicius? Yo lo veo un chico alegre. No entiendo por qué tanto odio. Bueno, yo te lo voy a explicar muy fácil. Vinicius Junior es muy bueno y juega en el Real Madrid. No hay más. No hay más. Sí, yo a Mbappé le dejo muy tranquilo. De hecho, yo no estoy todo el día poniendo historias de Mbappé. Pero una cosa es que yo le deje tranquilo y otra cosa es lo que haga el club. El club va por otra línea. Os lo he dicho muchas veces. Que la afición piense que es una rata, Florentino se la trae al pairo. Le da igual. Lo que quiere es tener a los mejores y Mbappé es el mejor a día de hoy. Mi delantera sería Vinicius, Rodrigo, Valverde y de suplentes Endrick, Arribas y tal vez Brahim. Pero bueno, Valverde no es exactamente un perfil... O sea, es trescuartista, pero tanto como atacante. Quique, ¿qué te está pareciendo la actuación de Odegaard? Y la falta de alguien top en el lateral derecho. Con respecto a Odegaard no me sorprende porque tiene mucha calidad. Aquí pasó el tren, no le fue bien. Hay jugadores que triunfan fuera del Real Madrid. No es ni culpa ni suya, ni mía, ni de nadie. La vida. Esto es como el amor. Oye, ¿qué pasó? Pues mira, pues... Oye, no funcionó la relación. Era tóxica para los dos. Tengo que irme. Chao. Se fue. Y ahora pues ha encontrado el amor en el Arsenal. Con respecto al lateral derecho, tengo claro que el Real Madrid debe subir a Vinicius Tobías o fichar un lateral derecho la próxima temporada. Meridianamente claro. Endrick con 18 años va a tener nivel titular. No somos conscientes de lo que va a ser. Hay muchos factores como lesiones, cabezas, entornos, pero tiene muy buena pinta. Probablemente es el proyecto más bestia de jugador brasileño en los últimos 10 años. Y os lo digo en serio. Al menos a mí lo que se me dice. Y hablamos que en estos 10 años ha salido gente como Vinicius. He leído el Bayern teme que el Madrid pregunte por Yamal Musiala. ¿Habrá algo por ahí? No lo creo. Yo creo que Yamal Musiala es intocable. Intocable.
Ødegaard no le dejaron triunfar. Ødegaard no triunfó por él, por su contexto en el club, pero sobre todo por él mismo. Mira, Sergio, en la vida, o Dilt, como prefieras que te llame aquí, cuando responsabilizamos en exceso a la parte exterior en vez de a nosotros, creo que a veces es una excusa. Nosotros somos los primeros responsables de nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, no triunfo en YouTube, no voy a empezar a decir que es culpa de YouTube. O sea, el primer responsable probablemente sea yo, porque no tenga el talento ni la capacidad suficiente, o porque no haya trabajado de la manera que se debe trabajar. Buscar culpables fuera. Bueno. Buenas, Oriol, ¿qué tal? ¿Te gustaría en la delantera a Haaland en el Madrid? ¿O esperarías a Mbappé? Es que Haaland no lo veo viable, entonces Haaland no va a venir al Real Madrid. Entonces va a ser Mbappé o lo que es el plan del club sin Mbappé, que es Endrick, Rodrigo, Vinicius. Bellingham hará olvidar a Ødegaard. Es un jugador distinto, pero a día de hoy Bellingham pues es un jugador brutal. Brutal, siendo diferente a Ødegaard, que es de los mejores centrocampistas del mundo. No va a ser un Mariano que se queda sin jugar. No, nadie ha dicho que vaya a ser un Mariano. Quique, créate un canal de autoayuda. Madridismo al día. Cocha de jugadores. Ah, coach. No me veo. No me termino de ver como coach. Me veo más como entrenador. Pero no como psicólogo, coach. O sea, como coach, entrenador, sí. No cabe nadie más en el medio. No cabe nadie más en el medio. Tienes a los mejores del mundo ahí, dice Mario Luni respecto al Real Madrid. Ødegaard no siguió el ejemplo de Casemiro. Chupó banquillo hasta que se ganó el puesto y llegó a ser el mejor del mundo. A ver, es difícil. Las comparaciones son odiosas. Cada jugador además tiene su mentalidad. Y realmente Casemiro en eso ha ganado claramente a Ødegaard. Ødegaard ha tenido buenas cesiones en el Arsenal y la Real Sociedad. Era un proyecto muy armado por el Madrid, que pagó dinero de verdad por Ødegaard. En la temporada 14-15, si no me equivoco, es cuando paga el Real Madrid por Ødegaard. Con 14 años o 15. No, ahora tiene 25 o 24. ¿Y le ha salido la inversión bien? Sí, porque al final lo ha vendido por 30 millones, imaginaos. Quique, ¿cuándo invitas a Guijarro en clave blaugrana? Bueno, veo que está... No sé si te refieres a Guijarro. Ah, no, este es Sedi 92, que está con Ramón. Yo es que estoy muy desubicado con los canales del Barça. Joder, macho. No me decís nada. Tenía una noticia que daros a las 7:30, cabrones. Y no me decís nada. Bueno. A ver, chicos. Os puedo confirmar en esta vuelta de los directos que de cara a la próxima semana, día por confirmar, tendremos en directo en este canal a un, para mí, colega. Puedo decir colega de profesión. De profesión. Va a estar con nosotros Aure, voz madridista. La próxima semana vamos a tener al bueno de Aure desde Latinoamérica, desde la TAM. Va a estar con nosotros para charlar de la actualidad del Real Madrid. Así que para mí será un gustazo tenerle en directo. Hemos coincidido en tertulias externas, con otros canales. He coincidido con Coyotito, con Sergio. No sé si con María GMC. No, con María no me suena que no. Pero bueno, total, en resumidas cuentas, que voy a tenerle. Y ya está. La próxima semana tendremos aquí al gran Aurelio Toral. Aure. ¿De acuerdo? Para mí es... Aure a día de hoy me parece top 5, top 6, top 7, top 5 de los mejores canales del Real Madrid en habla hispana. O sea, me parece que hace un trabajo descomunal. Tiene un talento, tiene voz, tiene comunicación, tiene desparpajo, tiene contenido variado. Te hace un vídeo de la nada, tío. O sea, es increíble. A mí me parece buenísimo. Próximos objetivos. Voy a intentar hablar con Miguel Serrano. Y veremos a partir de ahí que... Yo, gente del Barça podría meter. Es un concepto que no hemos trabajado en este canal, meter
contertulios, comunicadores, creadores de contenido del Barça. En su momento pensé hablar con Mancuer, pero luego es que pone cosas muy raras en Twitter. Me echa un poco para atrás. ¿Tú sabes algo de por qué el Madrid nunca ha volteado como entrenador a Hugo Sánchez? Pues porque nunca lo ha valorado. Hay mucha gente, José Silva, para valorar como entrenador y Hugo Sánchez creo que nunca se ha valorado, punto. Dice Alayus, ¿qué tal Alayus? Muy buenas. Odegaard le faltó carácter y punto. No le damos más vueltas. Totalmente de acuerdo. El Madrid siempre por encima de los jugadores. Joder, se ha estado por encima de Cristiano, se ha estado por encima de Ramos, de Marcelo, de Raúl, de Guti, de Casillas. Pues cómo no va a estar por encima de Martín Odegaard. Madre mía. Quique, saludos a la patrona, coordinadora, jefa de producción y directora del canal. Saludos para Ana Paula de Melo. Oh yeah. Ella, yo os lo digo de verdad, está por ahí, está en la moderación, ¿vale? Por cierto, chicos, en el chat destacado tenéis aquí, en el comentario fijado, tenéis el grupo de Telegram público más de Madridismo al Día, por si queréis entrar y charlotear, hablar un poco, ¿vale? De manera respetuosa, de buen rollo, con buena vibra, ¿vale? Si vais a ir a dar por culo y faltar el respeto, no entréis. Si vais a venir para hablar de buen rollo y tal, de puta madre. Por cierto, tengo que hablar con Edu, de Fanáticos, porque habíamos quedado en hablar. A ver cuándo hablo con él. Guijarro colabora, creo que con Miguel Serrano. O sea, que se generan ahí unas sinergias, ¿no? Unos feedback interesantes. Bueno, yo, pues, a mi manera estoy un poco en eso. He coincidido con gente, en tertulias, tal. Y yo creo que ya eso es un paso, tío. Cuando coincides con gente como Edu, fanático Real Madrid, coincides con Miguel Serrano, con Aure, con María GMC, que la puedo considerar amiga y de las mejores creadoras de contenido, ya es mucho. Ya es mucho. Estás coincidiendo con los mejores. Para mí. Hugo de embajador del Madrid, sí. Como entrenador, algunas dudas, ¿no? Alayus quizás puede ser, de momento en su carrera como entrenador, sí, ¿no? Como embajador del madridismo podría ser, ¿no? Él no tiene ningún tipo de colaboración con el Madrid así en México mismo, o en Latam, no sé, en América. Kae Berger, pensé que nunca diría esto, pero Arbeloa está haciendo jugar al juvenil como hace tiempo que no lo veía. Presionan y atacan como unos posesos. Desde este canal hemos sido siempre admiradores de Xavi Alonso y de Arbeloa a nivel técnico, que pensábamos que tenían muchas luces para poder trabajar. Y creo que el tiempo nos va a dar la razón. Creo que son dos tipos madridistas y con talento. Hazard, el peor fichaje de la historia del Madrid, dice Eduardo Fernández. Calidad-precio, sin duda. 100 y pico millones que pagamos por él, con un rendimiento tan paupérrimo. Madre mía. Saludos, Quique, saludos a Ana Paula. ¿Qué pasa, Rodrigo Hernández? Saludos. Bueno, bastante gente estamos entrando ya en el directo. Esto me pone muy feliz, tío. Más de 80 personas. Ya me pone... Iba a decir una... Me pone. Me gusta. Volvemos poco a poco a los tiempos pretéritos donde la gente apostaba por los directos. Sé que hay competencia ahora. De hecho, sé perfectamente qué personas están en directo con buenos contenidos madridistas, además. O sea que gracias. Nunca he visto un equipo de la cantera jugar como Arbeloa. Pero lejos. Ojo, Mario. Mario que sigue mucho la cantera. Arbeloa, raza madridista en las venas. Y un ejemplo de lo que para mí deben ser los valores madridistas. Para mí, que cada cual. Peor rendimiento dio Prosinecki, dice Fernando Lain. Mario Luni, Luke. Luke. Arbeloa, Luke. No sé qué queréis decir. No sé si queréis hacer un juego de palabras o qué cojones queréis hacer, macho. Por ahí Mario Luni y Diego. En verano, fichaje stop. Real Madrid, junio 2023, dice Roberto. Why not? Yo lo de Bellingham sigo diciendo que soy optimista, tíos. Pero no tengo información. Todo lo que sale de gente cercana a Madrid es bueno. Y periodistas globales también. Soy admirador de Arbeloa, de toda la vida. Para mí el gran capitán en aquel Madrid. Capitán sin llevar el brazalete. No hace falta llevar un brazalete para ser un gran capitán. Para mí el fichaje de Kaká fue peor. No. No. En rendimiento no. Lo que quieras. Háblame de la pubalgia crónica y de lo que quieras. Kaká, como secundario, hizo 2 temporadas aceptables, con casi dobles dígitos de goles y asistencias. Kaká lleva 7 goles en 4 años. O sea que... Para mí, nada que ver. Nada que ver. Sí es verdad lo que dices de la pubalgia, que se sabía. En el club pensaban que se podía curar, de alguna manera. Se apostó por él, fichaje de Florentino.
pero el rendimiento futbolístico estando lejísimos del Kaká dominante, Milan dominante a nivel mundial, Kaká como revulsivo y como jugador 13 o 12 hizo cosas. Kaká, Reinier, Hendrix son de Brasilia. Ahí los dejo, sí. Y de momento, pues los dos primeros no han salido muy bien, Ana Paula. O sea, a ver si a la tercera vamos a la vencida. Lo de Hendrix es curioso, ¿eh? Que es de Brasilia. Ojo, ¿eh? A ver. A ver. Mbappé inaugura el nuevo Bernabéu y si no al tiempo. Pues el nuevo Bernabéu se inaugura relativamente en medio plazo, ¿eh? A ver, esa pregunta se la podíamos hacer a Edu. Esa pregunta de Edu estaría bien. Y luego hay gente por Twitter que no entiende lo que es un vídeo opinión de un vídeo información. La gente no sabe entender. Yo creo que es porque son vagos. No ven los vídeos, ¿sabes? No ven los vídeos. Entonces, yo hay una cosa que llevo fatal, os lo tengo que decir. Llevo fatal que alguien haga un comentario de un vídeo sin ver el vídeo. Eso me da mucho por culo. No puedo. No puedo. Mira, no veas el vídeo, no comentes, no digas nada. Pero si de verdad vas a comentar un vídeo, míratelo al menos. Pedazo de cabrón, con todo el respeto. Lo digo de buen rollo, en plan, no me seas cabroncete. O sea, si vas a rajar de mí, mira el vídeo por lo menos. Date tiempo, mira el vídeo y luego raja de mí. Di lo que quieras, pero coño, mira el vídeo. Hazard es tan malo, dice José Carmona, que hace bueno a Mariano. Hombre, no, tanto no. Si tuvieras que escoger uno a la fuerza, Mariano o Hazard, Hazard. De quedarme, Hazard, hombre. Campeón de América, otra vez Flamengo. Joder, Mario, estás pesado con Flamengo, tío. Te va a poner un strike, colega. ¿Aquí se pueden poner strikes? ¿Se pueden poner strikes? Le hacemos un bloqueo a Mario de un ratito. Le bloqueamos 3 minutos. Ana, tú eres moderadora. Está muy bien por ahí para moderar. Flamengo, te quiero. ¿Qué decís, colega? ¿Esa falta de respeto? ¿Esa falta de respeto a Ana Paula? Muy feo, muy feo. A la gente de Fluminense esas cosas le sientan muy mal, chavales. Le sientan muy mal. Banea a Sergio, no. Te voy a banear a ti, que tú la estás liando parda también. A los dos os voy a banear. No te falta Jala, me dice Carmen. Sí, hombre, por faltarme sí, pero si no va a venir. ¿Algún canterano para la delantera tras la marcha de Mariano? Dice Juan Pablo Mazuera. Pues a ver, Juan Pablo Mazuera, muy buenas. Creo que es la primera vez que comentas en este canal. Creo. Pues hombre, yo es que creo que Arribas, siendo un jugador completamente diferente, tiene opciones deportivas para poder subir. Y Álvaro Rodríguez creo que es un proyecto interesante. Interesante de 9. Hay que ganarle al Maccabi y dejarse de rollos. Francisco Jesús García, desde Múnich, ¿qué pasa? Kylian Mbappé a Madrid, ¿es verdad o es mentira? Eso pregúntaselo a quien lo haya confirmado. A mí suficiente tengo con sujetar mi vela. Eso en otra ventana. En esta ventana es la ventana, si queréis, de Hailey Raso, de Bárbara Banda, de Sandy Toletti, de Claudia Zornoza, de Buchanan, de Real Madrid femenino. Si he dado una información, habré acertado y me habré equivocado. Bueno, equivocarse, acertado. Que a veces las cosas salen y otras no. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Se fue Mariano. Mariano se va. En 2023. ¿Qué pasa? Mariano en 2023. Termina contrato, Ana Paula. ¿Cómo va a renovar? A ver, vamos a pensar, chavales, con la cabeza. Mariano, ¿cómo va a continuar tras 2023 si termina contrato? Imposible, tío. Si el Madrid se lo quiere quitar de encima y no puede. Feliz año, Eduardo. Eduardo Fernández, feliz año. Tío, espero que estés entrando con buena onda y buen pie en este 2023. Año curioso. Dani Ceballos empezó con pie derecho este año. A mí no me está gustando mucho Ceballos, Creo que entre los balones que recupera y los que pierde, y me da la sensación de que no culmina las jugadas. No digo que sea un mal jugador, Para ser un jugador 19 del equipo, perfecto, pero joder. ¿Qué opinas de los 2 o 3 Miuras que tenemos en Liga ahora? Pues mira, Rafael Martín Alcaide, voy a ampliártelo. Estoy acojonado con el mes de enero y febrero, que llega luego la Champions y tal. Estoy acojonado, tío. A ver, pero lo de Bárbara Banda
fue información que me llegó y que yo así entendí que iba a ser, y hasta donde sé, Valora Banda iba a jugar en el Real Madrid. Kundananji es una opinión de una jugadora que me gustaría que fuera el Real Madrid. No empecemos a transgiversar los vídeos, Mario, que te voy a bloquear de verdad. Quique, creo que el estadio estará listo para julio de este año. Hombre, pues si es para julio de este año y me decís que Mbappé va a inaugurar el estadio... Pero vamos, que Mbappé no va a inaugurar el estadio. No creo. Yo no a Mbappé, el Real Madrid 23 junio, Florentino Pérez no perdona. Florentino yo creo que va a otra cosa. Insisto, la afición va por un lado y Florentino va por otro. Florentino sabe que si Mbappé en los 2 primeros partidos marca 2 goles, esto se acaba rápido. Que la gente le espere, le esperarán. Mbappé jugará bien porque es muy bueno y la gente dirá, bueno, ya está. Esto es fútbol, chavales. Esto es fútbol. Aquí hemos visto jugar a Luis Figo, que tenía odio al Real Madrid. Yo también estoy acojonado, pero la 36ª y sobre todo la 15ª sin problemas. Eres un cachondo, Fernando. El día que te equivoques, ¿qué hacemos contigo, tío? El año pasado acertaste, pero... Te salió cara. Espero que este año no te salga cruz, tu predicción. Mañana harás directo durante el partido de baloncesto, nos comenta José Luis Rivera Jiménez. Estoy pendiente de confirmar si vamos a hacer directo mañana de básquet. Pero mañana el partido de básquet, yo lo que haré es directo antes del partido de básquet aquí en YouTube. O sea, yo voy a hacer mis directos a las 7. Que es con lo que tengo que cumplir, de lunes a viernes a las 7. Tengo que ponerme las pilas, porque los directos hacen que el canal crezca más. Y yo creo que como llevo un mes y medio dejando los directos de lado, por ahí el canal, a lo mejor, tú sabes, Kundananji, Banda, Tarchiani y Hannah Glass. Mario Luni sacando toda la... Ay, madre. Lo de Tarchiani, yo nunca he tenido información propia de que Tarchiani fuera a jugar en el Real Madrid. Todo lo que llegaba era de Brasil. Sin lesiones, máximos favoritos para la Champions, Fernando. Bueno, Fernando y yo coincidimos en una cosa, tío. Yo pienso que es más factible la Champions que la Liga. La Liga de Roures y de Tebas. Es mi teoría, pero... Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Sabes algo de Caroline Moller? No me parece que no pueda jugar solo los minutos de la basura. Bueno, cae Berger. Te puedo confirmar que Caroline Moller Hansen no va a continuar en el Real Madrid. Ni ella, ni Corredera, ni Lorena, ni Claudia Florentino. Lorena Navarro. Ni Claudia Florentino, ni Lorena Navarro, ni Caroline Moller Hansen, ni Marta Corredera van a continuar. Y hay una quinta que tampoco, de la cual no tengo el nombre. Digo que terminan del 2023 el contrato. Ya hice vídeo de eso. Kike, el Seitan cada día más loco. Es que vosotros sois los locos por seguir a Mr. Seitan. O sea, me parece ácido chunguísimo. Ácido sulfúrico para vuestras cabezas. Muy chungo. Yo lo he puesto 2 veces, vídeos, y los tuve que quitar. O sea, me parece un dolor de muelas ese tío. Yo no sé quién es, Invita un día a Iñaki, ¿le conoces a ese tío? Sí, hombre, Iñaki le conozco de saber quién es. Nada más, no he coincidido con él en nada. Tenemos gente en común de hace muchos años y de ahora, pero ya está. Hombre, tener a Iñaki Angulo, pues ya, ¿qué os voy a contar? Si tuviera Iñaki Angulo, me parece el mejor creador de contenido de YouTube. Madridista. Te podrá caer mejor, peor. A mí particularmente me cae bien. Habrá cosas que me gusten más o menos. Luego ya hay cosas donde creo que se equivoca, pero creo que en el índice de acierto y desacierto acierta más que desacierta. Comunica muy bien, es un crack, es un fenómeno, me parece descomunal. Y ya sabéis que no, los que me conocéis sabéis que no soy pelota. Hay canales que no me gustan del Real Madrid y lo he dicho públicamente. Y además me he atrevido a decirlos en su momento. Y no porque esas personas no puedan hacer un buen trabajo, simplemente porque no me gustan cómo comunican, cómo lo cuentan, o lo que cuentan, o la manera de vender el producto. Hola, Quique, tienes la voz más radiofónica de YouTube. Gracias, José Martín González Quevedo. Pero creo que estaría yo y Aure. O sea, si me dices las mejores voces a nivel de comunicación, para mí, el top 3, sin poner orden, sería Iñaki Angulo, Aure y yo. Para que veáis que no soy ningún falso humilde de mierda. Yo digo las cosas buenas que tengo. Tengo muchas malas, muchos puntos de mejora.
Pero yo creo que la capacidad comunicativa que tengo es buena. Flamengo, yo te quiero, lo. Pues sí. Un saludo, Quique. Saludo para tu padre y para Ana Paula. Muchísimas gracias, Robert Moreno. Robert Moro. Moreno no. No sé si eres moreno. Aunque creo que por el pelo sí lo eres. Saludo, crack. Quique, hazlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Renovaba a Rocío, Atenea y fichar negritudes. Pues tranquilidad. Atenea de momento tiene contrato hasta el 24. Y Rocío me da a mí que la van a renovar. Opinión, no información de Rocío, ¿eh? Cuando tenga información de Rocío la daré. Ahora mismo estoy mucho más activo con la información del Real Madrid. Os puedo decir que mantengo contacto permanente. Permanente a nivel de información. Te dejaste a Ronras. Edu, a alguien me tengo que dejar. Si es un top 3, a alguien me tengo que dejar. Macho. Y me tengo que meter yo, tío. Soy así de egocéntrico, Edu. Tengo que meterme. Pero ¿qué os voy a decir de Sergio García Ronras? Yo le tengo mucho aprecio. Yo espero que él a mí también. Ojalá que sea así. Yo pienso que sí. La mejor voz, Quique. Quique Recio y Quique Senior. Bueno, mi padre también. Lo de negritud es sobra. Hay mejores palabras para decirlo. A ver, perdón. Alaius. A ver, no lo dice en plan mal. Mario y mucha gente aquí en España lo empleamos en tono jocoso, en tono agradable, o sea, en tono humorístico. Desde aquí te pido disculpas si te ha ofendido ese término, ¿vale? Lo siento. Hay que cuidar la sensibilidad de la gente. Eso lo entiendo, porque aquí somos cada uno nuestro padre y nuestra madre. Normal que a veces digamos cosas que pueden molestar. Edu, ok. Pues eso, Edu, tú ya me conoces de tiempo y sabes que yo a Sergio le tengo cariño. He participado con él, he trabajado con él brevemente, pero disfrutando muchísimo de la radio. Es un fenómeno. Oye, pero hay mucha gente con actualidad del Real Madrid. Hay muchos canales. Podríamos hablar de un montón de creadores de contenido. Me habéis hablado de Quillo Barrios, más arriba. Mira, Carmen Cuadros Dorrego me dice, ¿conoces a Quillo Barrios? No, he intentado hacer con él directo, pero es imposible. El hombre está liadísimo. Encima es que tiene una hija, creo. Es que eso ya te cambia todo, macho. Carmelo Hernández, muy buenas tardes, Quique. Grandísimo trabajo, te deseo un feliz año 2023. Un saludo desde Gran Canaria. Saludo, majo. Muchísimas gracias. Yo, por ejemplo, Sergio siempre habla muy bien de Quique a todos los niveles. Nos tenemos mucho aprecio, al final, gente buena con la que trabajas. A nivel personal y a nivel profesional. Yo con Sergio lo he pasado muy bien. He hecho hasta un programa de básquet con él. Ya sabéis las anécdotas de los veteranos, que os las hemos contado, ¿no? En alguna ocasión. Entonces, nada que reprochar nunca a Sergio a nivel personal ni a nivel profesional. Seguro que a él hay cosas de mí que no le gustan. Seguro. Es decir, no todo lo que yo hago le gustará. Habrá cosas en las cuales no esté de acuerdo. Yo con él no estoy de acuerdo en todo. De hecho, hemos tenido debates en directo, seguro en un momento dado, y hay en cosas que yo no estoy de acuerdo. Él es un tío muy frontal, yo soy un tío muy frontal, y eso en un momento dado, pues en un momento determinado, un debate, pues oye, cada uno dice lo que piensa. Pero aparte de eso, le considero una persona de corazón, un muy buen tío. Y es al final con lo que me quedo, por encima de todo. Cosas que me decís. A ver, que estoy leyendo. Quique, ¿renovarás a Modric? Oh, perdón, Quique, ¿renovará a Modric? Es la pregunta. Claro, no yo. Yo no me dedico a renovar ni nada a la gente. Yo creo que sí va a renovar. Yo creo que sí. Que va a renovar. Creo que tenemos luquita para un año más. Quique, que los reyes te traigan muchísima salud y amor. Pues mira, de amor, la verdad, es que voy sobrado. Pero te lo agradezco un montón. Lo de la salud me viene bien. Ya os lo digo, lo de la salud para este 2023. Toquemos madera. Esto es madera, ¿no? Yo creo que esto es madera, ¿verdad, Ana Paula? Quiero pensar yo. Me viene bien un poquito de salud para el 2023. Que menudos sustos hemos tenido en 2022, ¿eh? Bueno. Pero vamos, que no estoy aquí para contaros mis penas. Estoy aquí para intentar alegraros el día, chavales. Y charlar de nuestro Real Madrid.
Ah, por cierto, hoy una noticia muy buena en tono, mira, hablando de off topics y gente con la cual he trabajado que la proceso muchísimo cariño, lo he comentado en Twitch esta mañana, Pedro Pablo Parrado ha fichado por Radio Marca, va a estar de domingo a jueves en el programa nocturno desde las 11:30 hasta la 1. Pedro Pablo Parrado es una leyenda viva de la radio, con el cual yo he podido trabajar desde 2012 hasta el 2015, creo que fue la etapa que trabajé con él, desde mi parte de la génesis, inicios en el radio. Es un auténtico fenómeno, en lo personal, en lo profesional, yo le tengo mucho aprecio. Eh, Me gusta que a la gente que le tengo aprecio le vaya bien. O sea, me alegro un montón. Hasta otra, Alayus, gracias por estar aquí. ¿Cuándo se larga Hazard? Pues a mí no me lo preguntes, tío. Hazard, yo no sé cuándo se va a ir, ojalá lo supiera. Yo creo que va a terminar su contrato en el Real Madrid por puta desgracia, pero bueno. Es una evidencia que los jugadores de raza negra tienen un plus en la parcela física generalizando. La palabra negritud viene por ahí no para ofender. Sí, está claro, pero oye, que cada cual se ofende con lo que se ofende. Que ya está, que no hay más, chicos, hay cosas por lo que sea. A mí, mira, mi padre escuchó a una persona decir ciertos improperios en público de la nación española, de una persona extranjera que vive en España, o que estaba en España al menos. Mi padre, pues casi se lanza por él. Oye, yo me lo hubiera quedado mirando y no le hubiera dicho nada. Mi padre es más visceral. Pues bueno, hay de todo. Y cada cual reaccionamos como reaccionamos. Y ya está. A ver si Miguel Serrano y tú hacéis un directo en 2023. Ojalá, tío. Ojalá que sí. Bueno, ya os he dicho, la próxima semana va a estar Aure, voz madridista, ¿vale? Que por cierto, no sé quién me está escribiendo. Es Robert. Oye, Robert, tío, ¿te interesaría llevar la web de Madridismo al día? O sea, pasarnos las noticias y todo eso de poner en el día. Es que veo, macho, que estás a tope. Eres un tío súper trabajador. En el sentido de que estás... Trabajador en el sentido de estar muy atento a la actualidad. Entonces, queremos reactivar la página web en un momento dado. Y en un momento dado tener a una persona como a ti que nos pasara las noticias y nosotros las publicamos. Evidentemente con nuestro toque, con nuestra personalidad. Creo que podría estar bien. Oye, si te interesa, háznoslo saber. Que nos ponemos las pilas con la web. Página web de Madridismo al día. Quien le interese colaborar y estar ahí a tope, que nos lo diga. Por privado. Ahí nos lo decís. Don Enrique Senior, ídolo de masas. Bueno, mi padre es un gatuso de manual, chico. O sea, mi padre... Es que claro, además una persona, cuando venimos de fuera a un país, yo intento hablar bien de ese país, o estar de buena onda con ese país, tío, tal. Empiezas a decir que si los españoles no sé qué, que no sé cuánto, no sé qué. Derby Salazar, yo también lo hago. ¿El qué? ¿Lo de enviar noticias? ¿O a qué te refieres, Derbis? Derbis Salazar, cuéntame cosas. Lo he dicho, chicos. Nos vendría muy bien ayuda para la web de cara a impulsarla. Tener una web activa, promocionando Madridismo al día. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. Lo iré comentando en los directos. Ahora que volvemos, lo iré comentando. Y ya sabéis, los que sois de YouTube, que os podéis suscribir a Twitch, Madridismo al día en Twitch. ¿Vale? Seguidme por ahí también. Ya que me seguís aquí, seguidme allí. Vale, Derbis, pues guay. Si es así, pues escríbenos por privado y yo qué sé. Y nos mandas noticias, tío, diarias, y nos viene muy bien, porque de esa manera, aparte de preparar el contenido de YouTube y el directo de Twitch, pues, oye, y el directo de YouTube ahora, pues podemos activar la web. De alguna manera, leche. Yo creo que es algo muy guay. Es una manera más de llegar a la gente. Bueno, estoy viendo aquí a Florentino cogiendo las caras de Antonio Rüdiger y de David Álava. Nada, Florentino tiene que estar contento con el equipo que ha armado, ¿eh? Sí, señor. Por cierto, lamentable, lo de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid. Es una cosa lamentable, ¿no? Que un político se meta en estos jardines y que sea además tan contradictorio, ¿no? Con respecto a según qué casos se pone la corbata del racismo, pero cuando es Vinicius se pone la corbata de hooligan, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Además que lo haga, en este caso, el alcalde de Valladolid, que tendría que dedicarse a otras cosas. Viva Senegal, dice Dil. Pues viva Senegal, coño. Claro que sí. Mandarnos correos a... Bueno, correos. Mandarnos correo, en este sentido, los que os interese colaborar con la web, mandarnos un correo a madridismoaldia@gmail.com, ¿vale? Aquí os lo dejo. Ahí lo tenéis, ¿vale? A ver qué ponéis.
En Telegram he puesto muchas fotos de la comida. Ah, gracias, Mario. Vale, ¿te interesa lo de la web? ¿A ti también? Nos lo dices. Me da pena Pucela. Vaya alcalde que tienen, dice Duposa. Pues sí, la verdad es que el alcalde que tienen deja bastante que desear. Bastante que desear. Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer teneros en directo. Estaremos aquí de vuelta, más o menos una horita aproximadamente. Y... Joder, Mario, no me asustes. Sotogrado, ¿no? Sotogrado. El de Sotogrado es el mismo de habéis tenido 90 minutos, ¿no? Contra los Asuna. Habéis tenido 90 minutos después del penalti clamoroso. Clamoroso penalti que le hicieron a Vinicius Junior. Madre mía, menudo tipo. ¿Qué opinas del circo de la suspensión de la sanción de Lewandowski? Pues es un circo lamentable. El circo du Soleil. La justicia en este país. Se la pasan por el forro. Cautelares de por medio y de repente ya no hay cautelar. Ahora a cumplir 3 partidos. Pues me parece bastante lamentable. Bueno, chicos, lo dicho, que nada, mañana a ver cómo va la cosa. En Twitch no vamos a estar por la mañana, evidentemente, porque estaremos con los regalos. Y hoy no, jugamos mañana, Euroliga, mañana. Mañana, Euroliga, mañana. Así que mañana intentaremos hacer directo por la tarde aquí en YouTube, ¿vale? Por horario yo creo que lo podremos hacer, estaros atentos, contenido en el canal, tal, y posible directo mañana, porque ya volvemos a los directos, ¿de acuerdo? Mañana, como es Reyes, a ver, lo intentaremos. Chicos, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho la vuelta. Habéis estado bastante gente, con picos de 80 y muchas personas. Gracias. Y aquí estaremos, dándole caña a la actualidad del Real Madrid. Muchas gracias, chicos. A la Madrid. Chao, 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 chao.